Bernardo Sagastume, periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy buen día, encantado de estar aquí otra vez y bueno, para parlotear un rato. Efectivamente, para parlotear un rato y dar a conocer algún punto de vista de todo lo que está pasando, Bernardo, que no es poco y yo no sé hasta qué punto esta actualidad nos está comiendo, ¿no? Porque sobre todo la actualidad política mezclada con la actualidad económica hace que si vemos un informativo o unas noticias o algo, mejor no nos dedicamos a leer un cuento infantil porque duele todo lo que vemos, ¿no? Bueno, la realidad siempre es un poquito difícil de sobrellevar, ¿no? Tanto esta realidad general a la que estás aludiendo como la realidad personal de cada uno. Nos mentimos constantemente, porque si estuviéramos pensando en la realidad todo el tiempo, no podríamos sobrevivir, ¿no? La tortura psicológica sería terrible, así que es un mecanismo de autodefensa, ¿no? O bien pensar que las cosas son mejor de lo que en realidad son, o bien no pensar en cómo son, ¿no? Directamente. Entonces, son válidas cualquiera de las dos. Y bueno, y en este caso la realidad de España, la realidad de Canarias, no es ciertamente tranquilizadora, ¿no? En estos tiempos. Y yo creo que estabas pensando en eso, José Luis, Sí. ¿no? La verdad es que tenemos una sensación, yo creo que como de fin de ciclo, ¿no? Del sanchismo está agotando ya sus últimas etapas, ha durado menos de lo que muchos pensaban y creo que como prueba de que está en los últimos tiempos, tenemos lo que el propio Pedro Sánchez dice, ¿no? Porque recuerdas o recordarás muy bien que cuando un equipo de fútbol empieza a ir mal, bueno, todas las miradas suelen apuntar al entrenador, ¿no? Ujú. Y parece como uno de los habituales protocolos antes de echar a un entrenador, que el presidente del club dice, confirmamos a nuestro técnico, va a Sí, seguir hasta el final de temporada. Ahí ya sabemos que tiene la sentencia de muerte, ¿no? claro, Y claro. que le quedan uno o dos partidos como mucho. Bueno, Ujú. en este caso ha pasado algo parecido, porque ayer Pedro Sánchez en el Congreso dijo explícitamente, no solo voy a seguir, sino que voy a ser candidato, cosa que digamos, en los corrillos políticos está en estos momentos en parte descartada, ¿no? Ujú. Entonces, se estima que después de las elecciones de Andalucía, que no van a ser Sí, no van a traer un buen nada buenas resultado para el para el PSOE. PSOE, nada bueno para eso. Dicen que algunos que eso ya está descontado, pero una cosa es suponer que va a suceder algo y otra cosa es realmente ver los datos, ver qué dicen las urnas y que va a ser una nueva mala noticia en un territorio que había controlado durante tantísimos años el Efectivamente. PSOE, ¿no? Y que a partir de ahí sí podríamos empezar a ver ya no solo la decadencia del ciclo de Pedro Sánchez, sino cómo el propio Partido Socialista por fin, porque ha tardado mucho, por fin reacciona y Ujú. busca sus anticuerpos, ¿no? Claro, porque él lo decía en el día de ayer, pero entiendo que como cualquier organización política tiene que haber un consenso y tiene que haber pues una coordinación para ver quién es el candidato, pero que él dijera ayer ya, como tú bien indicas, bueno, no solo me van a tener aquí, sino que encima me voy a presentar a las de 2023, era como, vale, pero ¿todo esto está hablado? ¿Alguien lo ha confirmado, ratificado a través de una ejecutiva o es solo porque él lo ha Claro, dicho? Claro. los órganos del partido existen, Mm, cumplen alguna función, pero bueno, es normal en alguien y no es por enlazar con el tema siguiente, que mm, quizás sea este o no, no lo sé, pero es normal en alguien que es capaz de decidir él solo, mm, sin consultar ni al ministro de Relaciones Exteriores, que es el entendido de la materia, ni al rey, ni al resto de ministros, ni al Congreso de los Diputados, que es imprescindible hacerlo, él solo decidió eh, cambiar la posición española sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, si es capaz de semejante cosa, porque atrevimiento no le falta, pues también es capaz de decir, mire, el PSOE soy yo, y claro. yo he decidido que voy a ser candidato de nuevo en el año 2023. Bueno, enseguida hablaremos también del Sáhara porque, claro, luego está la alternativa que es Alberto Núñez Feijóo, pero yo no sé si después de esa confusión en un término económico que para ti fue intencionada, fue un error, ¿quién es responsable de esto? Porque, claro, no estamos hablando de algo pequeño, porque estamos hablando del principal partido de la oposición y mezclar una cosa con otra en el Senado fue como bastante rocambolesco, pero ¿crees que Alberto Núñez Feijóo podría ser el revulsivo si consigue acceder a Moncloa
y ahora también mezclándolo todo un poquito con lo que decía de saber qué pasó con esos términos económicos, y que veremos, como pasa a lo mejor cuando se va un gobierno del PSOE y llega uno del Partido Popular, pues que empiezan a ser un bajo y limpio y que hay que recuperar toda la economía con medidas también duras para el ciudadano. Ujú. A ver, lo primero me preguntaba si Feijóo puede ser el revulsivo. Bueno, está ahí para eso, ¿no? Ujú. El PP ha sufrido una crisis muy grande, el PP no supo lidiar con el sanchismo mientras estuvo Casado al frente del partido, eh, tuvo gravísimos problemas para presentarse como alternativa, porque finalmente hacia el ciudadano, hacia el votante, hacia el electorado, no cojaba Casado como posible candidato, y después gravísimos problemas internos, ¿no? De querer pacificar con mano dura todos los asuntos pendientes a través de Teodoro García Egea, y bueno, ya vemos cómo acabó eso, ¿no? Con una revuelta interna en la que por un procedimiento absolutamente anárquico, que en realidad como se manejan todos los partidos políticos, aunque todos hablen de democracia interna, en Sí. realidad son organizaciones anárquicas donde finalmente hay un momento que se miden las fuerzas de alguna u otra manera y prevalece el que tiene más fuerza. En este caso fue así. Pablo Casado y Teodoro García Egea dejaron de tener fuerza y en ese procedimiento típico de la anarquía pues fueron sustituidos por Núñez Feijóo, que no es solo Núñez Feijóo, es Núñez Feijóo con el apoyo de principalmente Isabel Díaz Ayuso, como sabemos, principalmente, y después de otros responsables territoriales del PP como Juanma Moreno, el que ahora vuelve a ser candidato en Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, Feijóo surge a partir de eso, surge como una alternativa de gobierno ya desde el primer día. Feijóo no tiene, digamos, que convencer a nadie de que es capaz de gobernar porque ya lo está haciendo. Eso es algo que tiene una clara ventaja sobre Casado, Claro. ya lo está haciendo desde hace muchos años en Galicia. Tiene más años, ¿eh? Feijóo tiene más edad que Casado. Casado parecía un niño al final, Sí, ¿no? sí. Parecía un niño e inmaduro, porque hay niños muy maduros, pero y claro, eso se nota, la Claro. gente lo percibe y de algún modo transmite una fiabilidad, ¿no? De alguien que pueda asumir una responsabilidad grande como es el gobierno de España. Y Y, eso, sin hacer prácticamente nada, ya se sí, nota en las encuestas. claro. Pero ¿y el desliz económico? Desde tu punto de vista, que manejas muy bien la economía y te leemos en la gaveta económica y sabemos todo lo que controlas, ¿no? De este mundo tan complejo también a veces, ¿intencionado o no intencionado? Mezclar prima de riesgo, prima de interés. ¿Qué pasó ahí? Bueno, también hace poco hubo algo parecido con Isabel Díaz Ayuso cuando hablaba de inflación e IPC como si fueran iguales. Son prácticamente equivalentes, aunque no sean iguales, ¿no? Pero Feijóo no es un experto en economía. Feijóo, en todo caso, puede ser un experto en la administración de una comunidad autónoma, de los recursos públicos, pero saber de economía no es saber de cuentas públicas. Saber de Claro. economía es saber cómo funciona en general la totalidad de los factores de una economía. Y entre los políticos, normalmente, como se abruman, ¿no? Se ven abrumados por la cuestión de gobernar cuando les toca, suelen estar muy bien cotizados los economistas que a ellos les explican las cuentas públicas, sobre todo, ¿no? Pero no los procesos económicos, que es otra cosa muy distinta. Claro. Bueno, y estas carencias, que como la expuesta por Feijóo, están en todos, ¿no? Están en todos. Y bueno, no, a mí no me sorprende en absoluto, ¿no? A mí no me sorprende, no creo que sea intencional, para mí es real. Y bueno, estar expuesto al ojo público es muy distinto a no estarlo. Claro. Y antes Feijóo a lo mejor tenía cosas parecidas, podía tener un desliz, podía equivocarse en algo, pero quedaba para el consumo local de los gallegos, ¿no? Ahora ya es un producto de exportación y las meteduras de pata las vamos a saber todos, ¿no? La cuestión, en definitiva, es bueno, yo creo que como cabeza de la oposición y aspirante a suceder a Pedro Sánchez, está funcionando mejor que Casado y eso Pedro Sánchez lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día en el Senado, en su primer cara a cara, bueno, se le vio con mucha más determinación, ¿no? El lenguaje corporal, la forma, la entonación,
en un momento que le dice, escúcheme, señor Sánchez, como diciendo, Sí, sí. déjese de tonterías, Ah, ¿no? Como diciendo, aquí vamos a hablar en serio y entre adultos, ¿no? Porque en definitiva uno de los errores que se le achacaban a Pablo Casado era que parecía, no parecía un adulto, ¿no? sí, No sí. parecía una política un poco de jóvenes, de universitarios que están empezando en esto, ¿no? Y que Como, tienen todo como Íñigo Rejón, pero en el PP. Quizá un poquito más adulto, algo pero así, siempre como un toque infantil, ¿no? Que dices tú, bueno, es que a lo mejor para los algo más así. conservadores es como, le falta un poquito de, no sé, Claro, de barba espesa. claro. También, Claro. bueno, es que, claro, había alguien menos carismático que Mariano Rajoy, alguien menos atractivo para hacer marketing político que Mariano Claro. Rajoy. Y bueno, al final de esas carencias después termina derivando un estilo, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, te lo pintaban como lo hacían los caricaturistas de los periódicos, con su puro, ¿no? Ah, Con sus pausas, con su ritmo, lo de leer el Marca al final, que era algo negativo, porque la verdad no es la mejor lectura para alguien que tiene que atender los asuntos públicos, hacía que era como un ah. sello de la casa, ¿no? Es apropiarse de algo que en principio es negativo y después lo pueden aprovechar en su favor, ¿no? Efectivamente. Oye, hablábamos del Sáhara ayer. Pedro Sánchez volvía a seguir RQR. Todo, vamos, todo el hemiciclo, ¿no? En el Congreso le decía, pero oiga, que no estamos de acuerdo. Y como tú bien indicabas, parece que ha hecho oídos sordos y el resultado ha sido Argelia, que rompe relaciones comerciales también con España. Yo no sé si a punto de cerrar el gas o hasta ese detalle no van a llegar. Mm. Bueno, la verdad que es grave para los intereses españoles. Y cuando hablo de los intereses españoles no me refiero a algo abstracto, no me refiero al Estado español, sino a aquellos particulares y empresas que tenían comercio con Argelia, ¿no? Y que a partir de ahora van a ver, pues, mermada su capacidad de operar. La, los actos tienen sus consecuencias, ¿no? Y en este caso, eh, aquella decisión que comentábamos hace un momento, unilateral de Pedro Sánchez, de reconocer el Sáhara Occidental como territorio marroquí de la noche a la mañana, y además que nos enteramos de aquella manera, ¿te acuerdas, José Luis? Sí, sí, por una carta Digamos, que filtraron, ¿no? el pueblo español se entera a través de una carta del rey de Marruecos qué es lo que va a pasar en el Sáhara. O sea, es, ante la humillación, ¿no?, que implica aceptar la posición de Marruecos, viene una humillación todavía mayor, y es que a España se lo comunica al rey de Marruecos. No se lo comunica ni el rey de España, ni el presidente del gobierno de España, ni el Congreso de los Diputados. No, no, no. El rey de Marruecos informó a los españoles que España les había reconocido el derecho sobre el Sáhara, ¿no? Imposible hacerlo peor, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso con Argelia, por supuesto está de por medio la cuestión energética, en un momento en que no estamos para bromas, ¿no? De cara al próximo invierno las cosas pueden ponerse difíciles. En Canarias, ya sabemos, en la mayoría de los municipios, o al menos los costeros, se usa muy poca calefacción, no así en medianías, ¿no? Pero en la península la calefacción va a ser difícil este invierno probablemente. El gas de Argelia, aún si se cortase el suministro directo, bueno, puede llegar a través de triangulaciones también, lo que pasa es que llegará más caro, ¿no? Y bueno, ya tenemos otra manifestación, consecuencia de esto, que es la llegada de pateras, ¿no? Ha llegado a Baleares, a Mallorca, inmediatamente. Esas cosas, como sabemos, a mí me causa un poco de gracia cuando algunos compañeros periodistas dicen, no, las mafias de la inmigración, y políticos también, las mafias de la inmigración. Mira, no son mafias, son empresas de transporte. Empresas de transporte y que están, en muchos casos, perfectamente identificadas, porque si no, esta reacción no sería tan inmediata, y que además tienen lazos con esas ONG como Open Arms, que son de dudosa honorabilidad y que digamos que completan la travesía, ¿no? Entonces, simplemente suben a esos pobres desdichados que quieren emigrar de manera clandestina, porque al final son la parte más frágil de la cadena, los suben a las pateras o a los cayucos en los que hayan comprado su pasaje, ¿no?, su billete de barco, y en la mitad del trayecto pues los traslada a alguna ONG hasta la costa española o italiana, ¿no? Ese es el sistema Claro. que se ha establecido.
Y bueno, y ya tenemos ahora, ante el probable decrecimiento de la inmigración desde Marruecos, fruto de la aceptación de su soberanía sobre el Sáhara, pues ahora tendremos el incremento desde la costa argelina. Es algo que puede estar empezando a pasar y que ya, bueno, ocurrió casi inmediatamente con este anuncio. Bueno, por aquí saludamos a Lagún, que también se une al chat y dice, pues nada, comprar el gas a Estados Unidos a precio de oro. Buenos días. Y además añade, ¿quién sale ganando en todo esto? ¿Casualidad? Claro. Bueno, a ver, a Estados Unidos se le compra un gas que viene en los barcos metaneros Ujú. y que después se regasifica, ¿no? En algunos puertos costeros que tienen regasificadoras, como hay en Huelva, por ejemplo, como iba a haber en Arinaga y en Granadilla, en Canarias, pero ya sabemos que por presiones políticas no los hay, ¿no? Y bueno, y esas regasificadoras de algún modo son algo bastante a favor de España en materia energética, porque no todos los países europeos tienen una red de regasificadoras como tiene España. Y entonces se estaba pensando incluso en que a partir de esas regasificadoras se pudiera transportar el gas hacia otros países europeos ya en forma gaseosa, ¿no? Ujú. No es el método más económico, no es el método más eficiente, los barcos metaneros van perdiendo gas en el camino, no llega a la misma cantidad que sale del puerto de origen. Después hay que someterlos, como sabes, a un proceso de cambio de temperatura para que se vuelva gaseoso lo que está como líquido en el barco. Los metaneros son esos que tienen como tres bolas Sí. de bowling, parecen enormes, ¿no? Ahí transportan este combustible. Y bueno, no es, desde luego, para nada eficiente si se lo compara con un gasoducto, ¿no? Que es Claro. lo que teníamos o tenemos con Argelia y bueno, y lo que Alemania tiene y quería ampliar con Rusia, ¿no? Con esos dos enormes gasoductos Nord Mm. Stream en el norte de Europa, ¿no? Eso es mucho más eficiente en cuanto a los costes de transporte que tiene para el combustible. Bernardo, ¿y de qué manera, ya tocando pues la situación económica que vive Canarias, que vive España, de qué manera podría mejorar esto? Porque realmente parece que todos los días se nos va complicando un poco más. ¿Va a haber algún punto de techo donde diga, bueno, hasta aquí llega y empieza todo a mejorar? ¿O vamos a seguir viendo que la economía empeora, empeora, empeora y empeora? Bueno, lo cierto es que las previsiones de crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, son decrecientes Mm. y decrecientes partiendo de un punto de un punto de salida mucho más pesimista que se creía que iba a tener después de la pandemia, ¿no? Eh, Ayer, José Luis, antes de ayer, perdón, tuve el placer de estar con Álvaro Nadal, ex ministro de Industria, y con Sí, te Jorge vi. Descallar, ex jefe de los espías del CNI y embajador en Washington, ¿no? Y claro, era un almuerzo de estos con público y una de las preguntas fue esa, de algún modo, que me estás haciendo ahora, ¿no? Ajá. ¿Qué va a ser de nosotros cuando tenemos un PIB que se recupera mucho, con mucha menos fuerza que en el resto de Europa, en España, después de la pandemia, que todavía estamos en niveles por debajo de antes de la pandemia, o sea, no nos hemos recuperado, mientras otros países sí han recuperado el pulso, y que no solo eso, sino que además tenemos unos rendimientos claramente decrecientes para los próximos años, según las previsiones? Entonces, bueno, nadie lo quería decir, ni Descallar ni Álvaro Nadal, nadie quería decir que nos enfrentamos probablemente a una recesión dentro de 3 años, ¿no? Cuando podamos eh, juntar este cóctel explosivo de menor crecimiento económico con mayor inflación, pues bueno, es una recesión, una estanflación, ¿no? Mm. Se conjugan a la vez el estancamiento económico con la inflación y claro, y probablemente tendremos una crisis peor que la de 2008, que ya fue crisis, Sí. ¿no? Que ya fue crisis. ¿Y cómo se puede traducir esa situación que, como dices, pues bueno, a lo mejor en 3 años puede ser una realidad en términos claros? ¿Qué va a suponer? Pérdida de trabajo, salarios imposibles, cesta de la compra inasumible. Bueno, la inflación siempre va a implicar una pérdida de poder adquisitivo. Ujú. Y sobre todo
porque una de las maneras, no digo las maneras de frenar la inflación, pero sí que suelen aparecer para frenar la espiral inflacionaria es el control del nivel de los salarios, ¿no? Imagínate que eso significa esto que se habla tanto últimamente del pacto de rentas. Es un nombre que le han puesto para que nadie lo entienda, pero que en realidad significa contención de los salarios, ¿no? Y claro, porque si en definitiva los precios de las cosas suben y tú también al mismo tiempo vas subiendo el precio de los salarios, se retroalimentan y la inflación se puede desbocar, ¿no? A ver, los procesos inflacionarios como este que estamos viviendo, al final son todos bastante parecidos, ¿no? Y aunque se puedan alegar causas circunstanciales, como la de la guerra de Ucrania, que es la que prefiere el gobierno, obviamente, porque es externa y no le cabe ninguna responsabilidad en ello, ¿no? Se puede alegar la guerra de Ucrania, se puede alegar la crisis energética, pero en definitiva, en el largo plazo, las inflaciones tienen una sola causa, y es la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, es depreciar la moneda y la moneda está manejada políticamente, ¿no? Los políticos manejan la moneda. Entonces, más que decir que la inflación es un aumento generalizado de los precios, yo creo que habría que decir que a lo mejor es una disminución particularizada del poder adquisitivo de la moneda. Vale. Y ahí estamos poniendo el foco donde hay que ponerlo, ¿no? Es decir, lo que en el bolsillo llevabas, que antes comprabas 10 cosas, ahora ese mismo billete ahora te permite comprar 7 u 8 cosas. Claro. Es decir, vale menos ese billete. Pero entonces, Bernardo, si ahora, por ejemplo, con este escenario que nos está viendo, dices, ostras, en 3 años esto va a empeorar, voy a ahorrar lo poco que pueda ahorrar, a ver si dentro de 3 años, pues ese dinero a lo mejor pues me sirve para tener un pequeño colchón. ¿Qué va a pasar? ¿Ese dinero pierde valor? O sea, ese dinero no sirve si lo ahorras. ¿En qué vas a ahorrar? ¿En qué vas a ahorrar? Tendrás que buscar una renta fija, una renta variable, bueno, meterte en cosas un poco más arriesgadas, en fondos de inversión que tienen fluctuaciones a veces más interesantes, otras veces más preocupantes. Las criptomonedas no están pasando su mejor momento, entonces la gente dice, bueno, ¿y ahora dónde me meto? Claro. Claro, lo que tratas es de defender tu capacidad de compra, ¿no? Y porque el gobierno te está hundiendo, depreciándote la moneda, ¿no? Y para peor hablan de la inflación como un fenómeno ajeno, como si fuera, no sé, las manchas solares, ¿no? O algo así. Y claro, entonces lo que sucede en estos casos es una búsqueda por parte de aquellos que tienen liquidez, una búsqueda casi a la desesperada por mantener el poder adquisitivo de esa liquidez. Entonces, bueno, se consultan mucho más a los asesores en banca privada, se consultan mucho más también a los simples. Lo que pasa es que es mucho más difícil que antes, ya que la atención al público personalmente y cara a cara es más difícil. Se consulta también a los bancos, entidades financieras donde la gente tiene sus ahorros para ver, dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque yo no quiero tener aquí muertos de risa mis, no sé, 90.000 euritos que ahorré durante mi vida, dice un jubilado ahí con dolor, ¿no? Y claro, que estos 90.000 euritos hoy, no sé, me puedo comprar a lo mejor una plaza de garaje o dos, depende de la zona. Pero si los tengo aquí en este banco dentro de 5 años, ¿podré comprar eso mismo? No, le va a decir otro. No. Claro. Si los tienes aquí muertos de risa, dentro de 5 años no vas a poder comprar esa plaza de garaje. O no vas a poder darle a tu nieto la quinta o cuarta parte de un piso que se va a comprar porque se está por casar, ¿no? Entonces mejor hagamos algo. Bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí empiezan los asesores financieros a recomendarte algo. Vamos, que entonces tener el dinero debajo del colchón, aunque sea esos 500 o 600 euros, menos todavía, ¿no, Bernardo? Es difícil, ¿no? Claro. Es muy difícil, claro. En definitiva, vas a tener que reorientar tu manera de ver las cosas para tener la liquidez, digamos, imprescindible para tus gastos habituales y el resto tratar de sacarle rentabilidad, ¿no? Bueno, buscar valores seguros en bolsa, por ejemplo, que en general, ante procesos inflacionarios, los índices bursátiles
generales, ¿no? Sí. Como los niveles promedio de las cotizaciones de acciones, los índices propios que tienen cada mercado bursátil, como el IBEX 35 en España, en general suelen superar la curva inflacionaria, ¿no? El promedio de la subida de acciones, en general. Pero claro, eso es el promedio y es el general. Si vas a tener una cartera poco diversificada y te vas a centrar solo en, no sé, una de las grandes, en Telefónica, en Inditex, lo que sea, bueno, te puede ir bien o mal, porque en definitiva estás poniendo los huevos en una sola cesta, ¿no? No es fácil, pero bueno, hay que asesorarse y hay que informarse y estudiar la cosa. Bueno, Bernardo, para no quitarte mucho más tiempo, muy rápidamente, elecciones en Andalucía, pero ya no elecciones en Andalucía, sino, como decíamos también, hablamos de un proceso electoral que parece que ha sido continuado, ¿no? Madrid, Castilla, Andalucía, vivimos en un bucle de promesas electorales que luego no se cumplen, ¿no? También estamos en ese problema, pero antes de contestar a esto, dicen por aquí, dice, ahorras 3. Un problema cuando no estamos educados a ello, nos educan en el consumismo. Claro. Claro, y es verdad, como tú bien dices y como bien indican por aquí, no No hay sabemos educación invertir. financiera. Exacto, no sabemos invertir. Tú me dices ahora, oye, invierte en bolsa. Digo, pues mira, a mí me gusta, yo qué sé, pues Facebook. Voy a invertir en Facebook. Y luego de repente Facebook cae y me quedo como diciendo, no lo sabías que iba a caer. Claro. Pues no, claro. Claro. O inviertes en Netflix, que vale ahora la tercera parte de lo que valía el año pasado, ¿no? Claro. O en Twitter, que depende del humor de sus accionistas y de Elon Musk, a ver si se venden y se compran unos a otros la cotización que va a tener. Eso sí, son inversiones con su riesgo, ¿no? Pero tiene mucha razón tu seguidor en ese comentario. Si hay algo que falta en la educación reglada es formación financiera, ¿no? Te están sermoneando todo el día a los niños con una cantidad de estupideces políticamente correctas que ya es infumable, y esto, que es un saber muy concreto y que le va a ser muy útil en la vida, no pasa por las aulas, ¿no? No pasa por las aulas la educación financiera. Y bueno, debería tener un lugar mucho más importante. Sí, porque... Es cierto que, claro, es una defensa del ciudadano que probablemente a los políticos no les interesa que tenga, ¿no? Claro. Sí, porque saben manejar su dinero y no tendrían a lo mejor dependencia del gobierno en algunos aspectos, ¿no? Decir, oye, pues mira, aquí la gente tiene la cabeza bien amueblada, pero mientras menos se la amueblen, pues más fácil será moldearlos, ¿no? Pero hay muchos jóvenes, y es verdad, que yo creo que llegan a los 18 años y no saben el valor del dinero y no saben lo que cuesta ganarlo y encima... cómo invertirlo, ¿no? O sea, pues me voy a comprar esto. Luego de repente se quedan 3 meses que no tienen un duro los pobres porque pensaban que era una buena compra. Sí. Bueno, a ver, yo creo que es algo que no todos los padres hacen, pero educaba mucho lo de tener una mensualidad, ¿no? Sí. Porque, bueno, de algún modo te permitía pensar a largo plazo, pensar que lo que no vas a consumir hoy lo vas a consumir más adelante, y eso se llama ahorro, ¿no? Y que, bueno, que las cosas cuestan, sobre todo, ¿no? Y bueno, pero es parte de la educación. Ayer veía el camión en Santa María de Guía que se quedó sin poder subir con ese gran tubo bueno, digo, y todos empezaron a decir, ¿ves? Ya se ven las consecuencias de la nueva ley de educación. Cuánta crueldad también, ¿no? Sí. Pero ojo, que también yo creo que sí, se saltó todas las leyes de la educación y las leyes de la física, ¿no? Porque como un tubo del doble de largo del el volquete del camión cabía y se mantenía ahí, o sea, entre comillas se quedaba ahí en el aire. Ahora, ¿qué hacía ese pequeño camión transportando semejante tubo? Porque eso es de una gran infraestructura, ¿no? Sí. O sea, de esos que uno ve en los documentales de televisión, grandes infraestructuras soviéticas, sí. ¿no? Bueno, y lo llevan grandes camiones, ¿no? Este que parecía de reparto de una panadería, ¿no? Sí. Megapuentes y esas cosas, ¿no? Bueno, como decía, para acabar, Bernardo, el proceso electoral en el que estamos metidos y que nos han metido y que parece continuado ha convertido también el terreno político en el mundo de, no sé, de Willy Wonka, ¿no? Todo promesas, todo muy bonito, pero luego, claro, yo no sé si de esas promesas se cumple algo o estamos ya viviendo de la política de las emociones y a ver qué cuela y si la gente se lo cree. Pues sí, tienes mucha razón con lo de la política de las emociones, porque es lo que está, digamos, de moda, ¿no? Y vivimos en permanente campaña electoral. ¿Qué es lo que más le gusta a los políticos? En definitiva, se están saliendo con la suya, ¿no? Sí.
no hay nada que le guste más que una campaña política, una campaña electoral. Bueno, aquí se están escalonando unas con otras y bueno, lo que sucede es que también el público se cansa, ¿eh? Y yo no sé hasta qué punto las participaciones en las elecciones van a ser altas con tanto bombardeo de urnas, ¿no? Y encima, ahora por suerte se está diciendo esto menos, ¿no? Pero recuerdas en Castilla, cuando fueron las de Castilla y León, Sí. y un poco aquí en Andalucía se decían, bueno, si los resultados no salen como se espera, fulano de tal, ¿no? Que es el partido gobernante, convocaría de nuevo a las elecciones, como diciendo, como si estuvieran con un cubilete, con unos dados, y dice, bueno, no me salieron los que me gusta, vuelvo a tirar. Hasta ¿no? que me salga bien, sí. Claro, ¿no? Pero es que no es así, ¿no? En todo caso, acepten el resultado y traten de conseguir los acuerdos necesarios, ¿no? Porque en eso se basa el sistema parlamentario, ¿no? El poder no sale del que queda primero, sino del que consigue las mayorías en las cámaras, ¿no? Efectivamente. Cosa que llevados por el presidencialismo nos olvidamos muy a menudo, ¿no? Bueno, pues Bernardo, no te quito más tiempo. A mí me habría gustado ver a Bernardo hoy porque hay un evento en el que casi coincidimos y me da mucha rabia. Y bueno, ya será otra ocasión, pero ya vi cómo te gustaba mucho la tarjeta de presentación que te mandaron. Qué curiosa y de las que se agradecen, ¿verdad? Sí, pues, es la presentación de una cerveza y bueno, no tuvieron mejor idea que mandar a mi casa una caja con la invitación y una botellita de esa cerveza, ¿no? Así que esta noche estaremos ahí. Ya te contaré lo que te has perdido, José Luis. Sí. Trabajar tanto no te lleva a nada bueno, si es que por trabajo te vas a ausentar de la isla. Efectivamente. Y bueno, lamentablemente te lo vas a perder, ya te contaré. No te guardaré nada porque seguro no va a quedar nada. Eso va a ir todo al sistema nervioso y bueno, la botella que me llegó a mi casa también fue consumida, así que no tengo nada para darte. Nada, solo nada. El cuento y el recuerdo de la fiesta mañana. Y bueno, y lo que veré a lo mejor en Instagram si publicas algo que también eso es muy novelero y ahí veremos alguna cosita, así que bueno. Bernardo Sagastume, periodista y buen amigo, gracias por este ratito y bueno, también por esos consejos. Vamos a ver si poco a poco vamos adentrándonos en el mundo de la bolsa, invertir o alguna alternativa para este futuro tan oscuro que llega. Así que crucemos los dedos. Crucemos los dedos y que Dios nos ampare. Efectivamente. Gracias, Bernardo. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.